RTV Panamá presenta 2000 años después. El tema de hoy, la reconciliación. Muy buenas noches, queridos televidentes. Estamos otra vez en este su programa 2000 años después. 2000 años después es un programa que está dirigido a resaltar la doctrina y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día estamos con ustedes, Roquel, Salvador, Felipe, y como podrán notar, una ausencia notable de nuestro querido hermano Luis Rosas, que hoy disfruta de un día libre. Vamos a pedirle a Salvador que por favor le envíe un saludo a nuestro distinguido director de programa. Bueno, hasta donde se encuentra nuestro hermano Luis, allá con la señora Leti, tomándose un cafecito negro. Un saludo a sus hermanos acá presentes y que esperamos que Dios los bendiga hoy y siempre, a él y su familia. Sí, le saludamos atentamente a Luis, que disfrute de su día libre. Sabemos que muchos de nuestros queridos televidentes prefieren tener a Luis aquí, pero tengan indulgencia con él, por favor, que él necesita de vez en cuando un día libre para descansar con su familia. Felipe, también teníamos un anuncio acerca de que algunos de nuestros queridos televidentes nos han llamado para preguntarnos sobre material de los diferentes programas que hemos tratado. ¿Qué les podemos decir al respecto? Bueno, para los que se inician en el estudio de la fe, podemos recomendar este juego de panfletos, que son 20 panfletos distintos, que se titulan Respuesta Católica. O sea, aquí salen un poco más de 20 temas, con las preguntas más comunes que se hacen sobre la fe cristiana. Entonces, este juego de panfletos muestran las creencias y sobre todo sus fundamentos en la Biblia, y pueden adquirirse en las librerías católicas arquidiocesanas, en la librería San Pablo, y estamos tratando de hacer los contactos para que esté también a disposición en Colón. Dice que en la librería diocesana, y estamos empezando a hacer los contactos. Estamos mostrando la cámara para que lo vean. A ver si eso está disponible. ¿Son diferentes temas o un solo tema? Son 20 diferentes temas. Esta línea se contó temas que son los temas que muchas veces nos hacemos las preguntas. Y aparte, las personas que llamen, o que hemos dicho que se comuniquen al email, al 2000dc@hotmail.com. Muéstralo la cámara, muéstralo. Sí, estamos mostrándolo. Las personas que nos contacten por email, también le hemos hecho el servicio de responderle sus preguntas, y también se le puede dar material alguno a través del email. Así que esas son algunas posibilidades, ¿no? Y pues, obviamente a un precio popular, prácticamente simbólico. Bien, queridos televidentes, estamos hoy con un tema, como lo anunció nuestro querido presentador, el tema de la reconciliación. Pero como todos nosotros sabemos, ¿qué es reconciliarse? Reconciliarse es volver a rehacer una relación que se había roto. Cuando hablamos de reconciliación entre seres humanos es totalmente conocido, pero un tema que muy pocas veces nos gusta tratar es reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios y restablecer esa relación que habíamos perdido debido al pecado. Esa relación, Dios siempre ha tendido puentes para que vuelva a hacerse. Dios la establece, el hombre la rompe. Y debido a que nosotros somos frágiles y pecadores, hemos a lo largo de los siglos y a lo largo de nuestra propia vida deshecho esta relación. Pero Dios, como es misericordioso, ha establecido puentes para que volvamos a establecer. En esta noche vamos a hablar de qué puentes el Señor ha dejado para que nosotros establezcamos y volvamos a rehacer nuestra relación con Dios, que es tan importante. Bien, Felipe, vamos a hacer como decimos nosotros en el argot panameño, vamos a hablar de los antecedentes del pasado, de dónde viene el cuento, dónde empieza. Dios en principio estableció una manera antiguamente de que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. ¿Cómo fue esa manera? Bueno, nuestros antecedentes obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento. Si bien estamos viviendo en el Nuevo Testamento, decía el Papa Pablo VI, espiritualmente somos semitas. Nuestro padre fue un vagabundo, fue un errante, fue Abraham, nuestro padre en la fe. Nosotros estamos enraizados en el Antiguo Testamento. Entonces ahí es donde nos buscamos a ver ese antecedente que tú mencionas. Entonces, cuando estamos hablando de reconciliación, estamos hablando obviamente de las personas que
por su pecado se han alejado de Dios. Entonces vemos en la Biblia, lo que vemos es que esa reconciliación de la persona que va pues, a arrepentirse de su pecado y va a volver hacia Dios, involucra una reconciliación con Dios, pero también con el pueblo de Dios, con la comunidad. Y esa comunidad que lo coge a través de uno de sus representantes. Voy a mostrar esto tomando un ejemplo del capítulo 5 del libro de Levítico. Ahí se hace una lista de algunos casos de pecados y el modo en que se hacía la reconciliación, que era a través de sacrificios de animales. En el Antiguo Testamento era ofreciendo sacrificios. Entonces, por ejemplo, Levítico capítulo 5, versículo 4 al 6, va diciendo: si uno pronuncia con los labios sin darse cuenta un juramento favorable o desfavorable, en cualquiera de las cosas que el hombre suele jurar y al saberlo se hace culpable de ello, el que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado, y como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Entonces, este texto nos muestra varias cosas, como hablábamos por el medio del sacrificio en la antigua alianza, pero hay un par de cosas bien interesantes. Establece que son diversos tipos de sacrificio, dice ganado menor, oveja o cabra. Entonces, dice que hay que confesar el pecado. Y dice que el sacerdote hará la expiación. Y el que decide cuál es el sacrificio del sacerdote, obviamente la persona tenía que ir al sacerdote, confesarle su pecado, y el sacerdote disponía cuál era la expiación debida para poder entonces llevar a cabo la reconciliación, al menos en esta etapa de la revelación, la antigua alianza. Y esta es la forma en que había la reconciliación con Dios y con el pueblo de Dios a la vez. Esa era para personas que rompían el pacto con Dios, para personas que decidían en un momento determinado abandonar a Dios y seguir otros caminos. Salvador, ¿hay otro ejemplo acerca de cómo en el Antiguo Testamento se reconciliaba el pueblo con Dios? Sí, en el libro de Números, en el capítulo 5, versículos del 5 al 7, dice lo siguiente: Yahvé dijo a Moisés: di a los israelitas, si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, confesará ofendiendo a Yahvé, tal será reo de delito. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma que debe al deudor, más un quinto. Se le devolverá a aquel de quien se ha hecho deudor. Hay un punto importante ahí, Salvador: confesar. Repite la misma palabra que el texto anterior. Sí, es que prácticamente, como bien explicó Felipe, o sea, cuando el pueblo, aquí lo dice la palabra de Dios, cometía algún delito, alguna persona del pueblo israelita, tenía que ir a donde un sacerdote a confesarse. Igualmente, en el nuevo pacto, vamos a ver más adelante cómo también debemos hacer lo mismo, y Jesucristo pues también nos dice que hay un mecanismo para hacerlo. Hay que reconocer el pecado. Claro que sí. Para sanar la herida, la enfermedad, hay que reconocer que se está enfermo. Entonces, tal vez por eso es tan importante el confesar. Pero Felipe, entonces, ¿nosotros continuamos haciendo sacrificios por nuestros pecados, matando novillos y ese tipo de cosas en la actualidad? No, como bien dice la carta a los Hebreos, ya no hay necesidad de más sacrificios. Ya Jesús hizo el sacrificio, fue una vez para siempre. Es válido de una vez para siempre, el sacrificio en la cruz. Y entonces ya nosotros hemos pasado a un nuevo tipo de relación con Dios. Estamos en una nueva alianza con Dios. Y no hay necesidad de estar matando animales para expiar nuestros pecados ni tener una recta relación con Dios, ¿no? Es algo distinto. Eso significa que lo que nosotros conmemoramos en Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es sacrificio único, ya nos liberó de nuestros pecados. Entonces, Salvador, no hay nada que preocuparse, ya todos tenemos pecados perdonados. Entonces, ya, ¿por qué preocuparse si ya Jesucristo pagó por nosotros? No, claro, ahí lo que pasa aquí, Roquel, es que Cristo paga la deuda. Sin embargo, el hombre siempre sigue pecando. O sea, si no lo vemos a lo largo de la historia misma de la humanidad, y vemos cómo de que el hombre siempre está pecando. Sin embargo, hay otro pasaje, Roquel, que veía con Felipe ahora anteriormente, en el Antiguo Testamento, de Proverbios 28:13, que dice que el que confiesa, dice, el que oculta sus delitos no prosperará, el que los confiesa, en cambio, obtendrá compasión.
Es decir, de que en la vida tenemos dos opciones: o callamos y nada saldrá bien, dice la Biblia, o lo declaramos y declaramos nuestra insuficiencia como hombres pecadores y obtenemos la misericordia de Dios, compasión. Pero eso es interesante. Quiere decir que hay personas a las que no puede aplicarse ese sacrificio de Jesús, hay personas que lo rechazan porque Salvador dice que el que oculta su pecado no recibe la misericordia de Dios. Entonces ese sacrificio es posible que no lo podamos recibir. O sea, Jesús murió por todos y Él nos ofrece el don gratuito de su salvación y las gracias que Él nos mereció en la cruz a todos nosotros, a toda la humanidad. Pero como Dios nos respeta como personas que tenemos una libre voluntad para decidir, nos queda a nosotros aceptar o rechazar ese ofrecimiento de Dios. Dios no nos va a poner una pistola para decirte tienes que amarme, tienes que aceptar a Jesús, tienes que convertirte, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a misa, no. Es una relación del hombre y es una relación de amor. Y la relación de amor es una relación voluntaria. Ni un hombre no puede obligar a una mujer que le ame o viceversa. Es algo voluntario que tiene que ser de los dos. Entonces Dios nos respeta y nos dice: aquí está mi amor, aquí está mi gracia, aquí está el sacrificio de Cristo, suficiente para todo. Pero cada persona tiene entonces que apropiarse de esa gracia que Jesús mereció en la cruz y a nivel personal buscar el mecanismo que Jesús estableció para que se le apliquen esa gracia y entonces pues tener el beneficio de esa salvación. El hecho de que Jesús murió hace 2000 años no quiere decir que todo el mundo se salvó, ¿no? Hay gente que hoy día sabemos, hay gente que irán al infierno, hay gente que irán al cielo, y es una realidad. Dice Pablo a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero dice Jesús: la puerta que lleva a la salvación es estrecha y la puerta que lleva a la perdición, el camino es ancho, y muchos lo toman. Bueno, antes de estar hablando de tanta perdición, Salvador, entonces es mejor hablarle a la gente del camino. ¿Cuál es el camino? ¿Qué camino dejó Jesús para reconciliarnos con Dios? Bueno, primeramente Cristo, o sea, funda una iglesia, ¿no? Deja una cabeza instituida, que lo leemos en Mateo 16, 18, que es San Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, y a Pedro le dice que lo que ate y desate va a quedar desatado. Más adelante también en Mateo 18, 18 le dice a los apóstoles que lo que aten y desaten también va a quedar desatado. O sea, le está dando un poder sobre esto que estamos hablando de lo que es el pecado, lo que ata al hombre espiritualmente, que es el pecado, ¿no? Ajá. Entonces me estás pidiendo un camino, entonces el camino lo tenemos aquí. Y el camino lo vamos a ver más adelante ya, cuando Cristo instituye directamente lo que es la confesión, que hablaremos en San Juan. Dejémoslo ahí por un momento. Pero Vamos a ver el camino, ¿no? Vamos a ver si hacemos un cambio y regresamos unos minutos y vamos a dejar esto de la confesión para que nuestros televidentes en el próximo segmento analicen un poco más estos caminos que Dios nos deja para reconciliarnos con Él. Hasta pronto. ¿Sabes qué? Bienvenidos, estamos otra vez de vuelta a este su programa 2000 años después con el tema de la reconciliación. Antes de continuar con nuestro programa queríamos enviarles algunos saludos. En especial yo quiero enviarle un saludo a la familia Domínguez, en especial a mi amigo Roberto Domínguez, y darles felicitaciones por su graduación. Felicitaciones, también también Felipe y Salvador, o Salvador y Felipe, quieren enviar saludos. Bueno, Salvador y Felipe. Estoy muy caballeroso. Empieza usted. Bueno, un saludo al señor Jaime González y señora... Espérate, ¿y Félix se va a quedar por fuera? No, Félix, nuestro hermano Félix está ahí arriba. La llamada y todas esas cosas, ¿no? A Félix no le iba a saludar. Como no, también un saludo a Félix, el orgullo de Chinandega. Muy bien. Nuestro hermano Félix está ahí arriba tomando las llamadas allá a nivel de jerarquía, ¿no? Con Katy, con toda la gente gruesa del canal, ¿no? Ya entiendo. Entonces saludos a Jaime y señora que nos están escuchando y reportan sintonía todos los martes del programa 2000 años después. Y echan de menos siempre al señor, dice, al conductor, al conocido señor conductor. Sí, aquí nosotros también lo echamos de menos, de veras. Bueno, yo sí quiero aprovechar y no podemos dejar pasar de enviar un saludo a Monseñor Romulo Emiliano y parte del programa 2000 años después.
precisamente está escuchando en la radio toda la labor que él está haciendo en los pocos días que tiene Panamá supuestamente para ver la familia, y ya se ha recorrido medio país, todas las cárceles, y pues siempre activo como él es. Y pues siempre él, cuando este grupo se empezó, él nos dio un apoyo tremendo. Así que creo que es justo saludar a Monseñor Emiliano y desearle que le vaya muy bien en su próxima labor apostólica, pues donde fue asignado, ¿no? Cualquier persona que lo vea, obviamente el más seguro no estará aquí, está sintonizando, pero alguien que lo conozca, que le haga llegar el saludo, ¿no? También queremos enviarles un mensaje a todos nuestros televidentes que la librería San Pablo, que se encuentra detrás del Dorado, Boulevard del Dorado, tiene una gran variedad de libros, artículos de todo tipo, artículos religiosos, con el que pueden realmente enriquecer su fe, enriquecer el conocimiento que tenemos de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que para poder avanzar en los caminos del Señor, estudiar, poder encontrar Biblia, libros para entender la Biblia, libros de todo tipo de educación, de sociología, de familia, de cómo educar a los niños. Es una gran gama de información que podemos encontrar en la librería San Pablo, que se encuentra detrás del Boulevard El Dorado. Sí, por favor, visítenla, conózcanla. A todos los que participan en esta librería, en este apostolado de enseñar a los demás, que es maravilloso. También le damos las gracias a ¿quién? De Arcos Gallery. Ah, muy bien, se está aprendiendo la tarea, Salvador. Estamos en la casa de quién, estamos como que en la casa, yo recuerdo... En la casa de campo de nuestro hermano Luis Hermilo, allá por Remedios, allá por la parte de sí, la provincia de Chiriquí. Realmente es refrescante el estar aquí, compartir todas estas cosas. Nosotros nos sentimos como si Luis estuviera aquí con nosotros, con estos maravillosos muebles de Arco Gallery, que se encuentra ubicado en la vía Porras. Le invitamos a todos que ya acaban de llegar nuevos muebles y tenemos fabulosos descuentos en The Arco Gallery, y como siempre decimos, si usted va de parte del programa 2000 años después, va a recibir una atención muy especial. Y más descuento todavía. Ah, no, por supuesto, que es lo importante, ¿no? Es lo más importante. Bien, Felipe, vamos a entrar en materia rápidamente porque el tiempo nos está devorando. ¿Cuál es entonces el método? Porque los televidentes se quedaron un poco, tal vez, con la inquietud. ¿Cuál es el método específicamente que Dios estableció para la nueva alianza? Porque Jesús murió y tú dijiste que no todo el mundo se le puede aplicar eso, entonces hay que hacer algo para que se le aplique. Bueno, nosotros pues en la nueva alianza que estamos viviendo, el Nuevo Testamento, confesamos claramente en nuestro credo, que viene en síntesis, en su núcleo viene de los apóstoles, dice que creemos en el perdón de los pecados. Entonces, en primer lugar, creemos que Dios perdona los pecados. Hay dos medios muy especiales. El primero es el bautismo. Con el bautismo Dios nos perdona el pecado, nos da su gracia, nos da el Espíritu Santo, virtudes infusas y demás. Pero para las personas que pequemos y nos alejemos de Dios después de haber sido bautizados, entonces Jesús estableció otro sacramento, el sacramento de la reconciliación, o más popularmente conocido como la confesión. Un momento. ¿Qué es un sacramento? Brevemente, ¿qué es un sacramento? Bueno, son, diría yo, unos medios especiales que Jesús y los apóstoles nos han dejado, por medio de los cuales nos llega la gracia de Dios. No son los únicos medios para recibir la gracia de Dios. Por ejemplo, en oración podemos recibir gracia de Dios y de muchas otras maneras, pero hay 7 medios muy especiales, que básicamente son, digamos, ritos cristianos, en los cuales Dios nos pone a nuestra disposición su gracia, su beneficio, sus dones en su iglesia, y de los cuales podemos estar seguros que allí vamos a recibir la gracia de Dios, siempre y cuando vayamos con la disposición debida. Por ejemplo, decía, el bautismo nos borra el pecado original, y si somos adultos, el pecado actual, y nos da el Espíritu Santo. Es una gracia específica que siempre está ligada al bautismo. En nuestro caso, las personas, lo que estamos hablando ahora, que ya después de bautizado hemos pecado, y que pecado gravemente, que nos hemos alejado de Dios, hemos roto con Dios, entonces esa forma de volver a reconciliarnos con Dios es a través de este sacramento de la reconciliación o confesión. Entonces, podremos resumir diciendo que los sacramentos son los medios por los que podemos aplicar el sacrificio de la muerte redentora de Jesús a nosotros. Son medios seguros y especialísimos. Muy bien. Biblia, Salvador. ¿Dónde está eso en la Biblia? Él nos acaba de dar una explicación pero no he visto que mencionó ni un pasaje bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? Acerca de la confesión. Acerca de la confesión. Si buscamos el Evangelio todos de San Juan, en el capítulo 20, versículos del 19 en adelante, veremos qué pasó el día que Jesucristo resucitó. O sea, un regalo enorme que le dio a la humanidad.
Dice lo siguiente: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les queda retenido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Salvador, explícanos, porque no vi la relación. Explícame qué tiene que ver eso con la confesión. Bueno, aquí si vemos el texto tan claramente como está aquí expresado, vemos que Cristo se aparece a los apóstoles y les da ese regalo que te digo, ¿no?, de la reconciliación otra vez con Dios, ¿no?, después que hemos pecado. Entonces dice ahí que sopló sobre los apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si buscamos en la Biblia, Roquel y los hermanos televidentes, veremos que solamente en dos partes de la Biblia se da de parte de Dios ese soplo hacia el hombre. Una es en el Génesis, cuando le da la vida natural, y aquí para simbolizar lo importante que es en este gesto, que el hombre recobre la vida sobrenatural, como decía Felipe, que hemos perdido después que hemos pecado y hemos roto la relación con Dios, después del bautismo, ¿no? Después de eso, que Jesús sopla, dice que a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. O sea, pero y al que se lo retenga le queda retenido, ¿no? O sea, para eso implica una confesión de parte del pecador a un sacerdote, debidamente instituido. Eso que dice me llama la atención, porque a eso iba mi pregunta para Felipe, pero entonces yo también puedo confesar a Salvador, o cualquiera puede confesar a otro, porque Jesús instituyó eso, ¿no? No, pero hay que tener presente que no solo mandato, sino esta autoridad, porque el texto, si leemos el capítulo 20 de Juan y nos vamos atrás, dice Jesús: como el Padre me ha enviado, yo lo he enviado. Él le da una autoridad y sopla, y el Espíritu le da la autoridad. Eso lo hace Jesús no con todo el mundo, Él lo hace con los apóstoles. Y recordemos que los apóstoles son instituidos sacerdotes en la última cena, cuando Jesús dice: hagan esto en memoria mía. O sea, los manda a hacer sacrificio de su cuerpo y su sangre, pues en la última cena, ¿no? Como decíamos, entonces le da ese poder de consagrar, que es el poder de sacerdote. Ahora le da el poder de perdonar los pecados. Luego les enviará a predicar. Entonces los que están aquí son los apóstoles reunidos. Obviamente los apóstoles después transmiten este poder por medio de la imposición de las manos, como lo podemos ver también en el Nuevo Testamento. Pero entonces, si eso fue así, entonces entre los primeros cristianos se practicó eso de la confesión. ¿En la Biblia aparece algo de eso? Sí, Roquel, casualmente, primeramente quiero explicarte que en el tiempo de las comunidades primitivas, católicas, cristianas, se confesaba solamente lo que era la apostasía, el adulterio, el robo y el asesinato, ¿no? Y se confesaba públicamente. Pero a medida que crece la comunidad, pues se ve la necesidad, ciertos pecados se ve la necesidad de que sea en privado. Y un texto bíblico que nos habla claramente de eso es Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Dice que todos los que llegaban a donde los apóstoles, después de una conversión, vamos a buscar este texto para que lo veamos acá, dice. Repite el texto, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Correcto. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. ¿Te das cuenta que lo que te decía era que eran públicas las confesiones? Otro texto que nos habla también de esta confesión es la epístola de Santiago, capítulo 5 y versículo 14 al 16, que comienza diciendo, bueno, esta parte dice: si está enfermo alguno entre vosotros, llame a los presbíteros. Obviamente el presbítero en la Biblia es el sacerdote cristiano. Dice que oren con él, que unten con óleo, qué sé yo. Y después dice: confesad pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. Pero en el contexto que ha sido llamado el presbítero, para entonces hacer la confesión. Y entonces otro momento en que se nos menciona. Repite el texto, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. Muy bien, ahora mismo yo creo que hemos tenido un pantallazo bastante general de
del tema de la reconciliación con Dios. Vamos a ir a un cambio y tan pronto podamos regresamos con ustedes con este interesante tema. Vamos a dar los teléfonos 232-8100, 232-8100 para que a partir de este momento puedan empezar a hacer sus llamadas y comentar, preguntar a el programa 2000 años después. Hasta pronto. Estamos de vuelta en este programa 2000 años después con el tema de la reconciliación y volvemos a anunciar los teléfonos 232-8100, 232-8100 para todas las personas que quieren participar en este programa. Les rogamos por favor que seamos puntuales, seamos directos, seamos breves, porque muchas personas quieren participar en el programa y lamentablemente no pueden debido a que algunos participantes quieren extenderse un poco en el teléfono, así que les rogamos por favor participen, pero sean breves para que todos o la mayor cantidad de personas puedan participar. Repito el teléfono 232-8100. Salvador, estamos hablando de reconciliarnos con Dios, pero después de haber muchos televidentes que digan, pero yo no tengo nada que reconciliar si yo no tengo ningún pecado, yo no he matado, tal vez yo no soy un adúltero, yo no trafico, no soy narcotraficante, así que yo puedo ir a donde un sacerdote a confesarme o a pedir perdón, ¿de qué? Roquel, es buena esa pregunta porque cuando nosotros empezamos nuestra misa, los católicos, decimos, la iglesia nos manda que digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra de misión. Yo no creo que haya en la tierra una persona que esté libre de pecado. Y casualmente el que diga eso va en contra de la misma Biblia. Porque la Biblia nos dice en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículos 8 y 9 lo siguiente: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está con nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentirosos, discúlpame, y la palabra no está en nosotros. Ahora repetimos y leemos el texto más claro porque me acaban de informar que hay una llamada de celular y la persona quiere participar. Vamos a tomar la llamada. Buenas noches, adelante. ¿Le escuchamos? Buenas noches. Roquel, quería hacerle dos preguntitas. Pues me dijeron que lo que se recomendó cortica un poquito. Quisiera saber por qué Mateo, Jesús le dice a uno de sus apóstoles, deje que los muertos entierren a sus muertos. Yo no entiendo ese pedacito. Y el versículo 8 también de Mateo, ¿qué significa ese pedacito? Que no los he entendido muy bien. Muchas gracias y los felicito por el programa. Le agradecemos mucho la llamada al 232-8100, 232-8100, pero en esta ocasión yo no le puedo responder esa pregunta porque yo no estoy aquí para responder. No sé si algunos de ustedes pueden no sé a qué se refiere. Dice que por qué Jesús dice que dejen a los muertos que entierren a los muertos. ¿Eso tiene que ver algo con la reconciliación? No creo que mucho, pero... No, primeramente que no, pero lo que Jesús da en ese pasaje a entender es que le damos más importancia a Dios que a nuestra familia propia. O sea, bien lo dice en otro pasaje, que quien no deja a su padre y a su madre para seguirme a mí dice no es digno de seguirme, algo así, ¿no? Entonces vemos ahí de que lo que Jesús nos trata de explicar ahí es que le demos a Él el primer lugar y después dejemos las cosas menos importantes para otra ocasión. También hay que hacer la salvedad que todo en la perspectiva de tener a Dios como primer valor, porque tampoco hay que decir que la Biblia nos manda a que haya peleas familiares y que me peleo con los hijos y después se tienen que divorciarse porque yo voy a la iglesia y el otro no va. Ese no es el sentido. Obviamente el sentido es si hay algo que para ti está encima de Dios, tienes que apartarlo. Ya sea los familiares, sean las riquezas, sea un vicio, sea lo que sea, ¿no? Tienes eso presente también. Importante que queremos recordarle a nuestros queridos televidentes que por favor las llamadas al 232-8100, 232-8100 se limiten al tema debido a que como hay muy poco tiempo para tratarlo es importante desarrollarlo lo más posible. Así que cualquier persona que tenga un comentario, pregunta breve, puntual sobre el tema, se lo agradecemos que lo haga al 232-8100 para que podamos compartirlo, pero si hace otros temas no lo podemos atender. Vamos a recibir otra llamada que tenemos al aire. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches. A mí me gusta estar en iglesia. Yo amo a Dios.
pero aún así sigo siendo pecadora. Dios me sigue amando igual. Yo creo en la confesión y creo en la reconciliación, pero aún así sigo pecando. Sí, adelante. ¿Se cayó la llamada? Se cayó la llamada. La señora dice básicamente, él no cree en la confesión porque dice que ella sigue yendo a la iglesia, se confiesa y sigue pecando. ¿No? Yo entendí que ella dijo que sí creía. Sí creía. Pero que seguía pecando. Bueno, que lo que tengo que informarle es que y vamos a seguir pecando hasta el día que usted se muera, va a seguir siendo pecador. Igual que yo, igual que todos nosotros. El asunto es que la cuidad del sacramento no solamente para buscar la reconciliación con Dios, sino que Dios en este medio nos da gracias, nos da, como dice, fuerzas, ayuda para evitar caer en el pecado. Entonces nosotros estamos en un combate espiritual y el combate no se acaba sino hasta el día que morimos. Entonces tenemos que perseverar, dice Jesús, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Entonces simplemente perseverar, que lo importante del pecado es aprender y levantarse y buscar no caer de nuevo, pero no podemos caer en que al haber caído en un pecado nos dé tal pesimismo que entonces un tal pesimismo que entonces nos alejemos de Dios. Entonces ahí es donde el demonio está ganando. Nosotros pecamos sí, pero levantarnos rápido, buscar la reconciliación rápido, seguir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, tenemos otra llamada al 232-8100, 232-8100. Adelante. De Betania, es con relación al tema de la reconciliación. Yo quisiera saber si es una persona que está casada por lo civil y quiere ser absuelta de sus pecados, ¿cómo puede ser, cómo le puede ser perdonado sus pecados? ¿Ya? Esa es tu pregunta. Muchas gracias, le agradecemos. No sé si quieren comentar algo. Sí, bueno, hay una instrucción de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica, donde enseña que así como se dice que los divorciados, que realmente a nivel religioso no hay divorcio, el matrimonio es para toda la vida. Sin embargo, hay gente que se han separado, pues civilmente se unen. Obviamente sabemos todos que no se han casado tan civilmente. Sí, y no se han casado por la iglesia. O sea, el matrimonio civil no vale a los ojos de Dios, porque no se constituye en sacramento, porque recordemos que el matrimonio es sacramento, que es imagen de la unión de Cristo con su iglesia, el novio y la novia, cabeza y cuerpo. Entonces es una unión simplemente civil. Entonces, si para poder pues llegar a esa reconciliación tendría entonces que buscar el matrimonio eclesiástico. Y en el caso de personas que se casaron por la iglesia y se han vuelto a juntar con otra persona, que obviamente no tienen acceso a la comunión y tampoco a la reconciliación, a menos que haya un proyecto de vida donde se comprometan a no pues hacer uso del matrimonio en la intimidad, si no haya una vida casta, que es una opción. Pero mientras que, ¿por qué? Porque una de las cosas que requiere el sacramento de la reconciliación es propósito de enmienda, propósito de corregir lo que estamos viviendo, a diferencia de lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, mientras que estemos en ese estado, estamos en un estado, como se dice, irregular. Entonces, no es que la iglesia le señale que está condenado y está en el infierno, pero la persona misma se está, Pero hay una persona, ella tiene una inquietud, ella quiere recibir el perdón de Dios, dice que está imposibilitada por su situación, tal vez sin culpa de ella, del sacramento de la reconciliación. ¿Ella podría recibir el perdón de Dios? Bueno, ya Felipe te decía que sacramentalmente tiene que tomar una decisión, ¿no? Ahora, el perdón de Dios solamente lo reconoce, o sea, Dios mismo y ella, ¿no? Pero a los sacramentos no puede acceder, ¿verdad? Pero hay formas extrasacramentales en que Dios actúa o no. Mira, lo que pasa es que a Dios nosotros no podemos encasillar, lo que nosotros podemos saber es cuáles son los medios normales que Dios nos ha dejado para hacer las cosas. Sabemos que el medio normal para que alguien se salve es el bautismo. Se salvarán personas sin bautismo, eso está en manos de Dios. Sabemos que el medio que Jesús estableció para reconciliarnos, para perdonarnos el pecado, es la confesión. Entonces, la persona bautizada y que sabe esto está en una obligación moral de ir a la confesión. Que haya personas que no tengan esa conciencia y puedan adquirir el perdón de Dios por otro medio, no lo sé. Yo le puedo decir lo que vemos en la Biblia, lo que vemos en la enseñanza de la iglesia. Entonces,
para la confesión, que la confesión requiere el propósito de no recaer en el pecado. No es que no haya no sea muy Dios para decir que yo no voy a volver a caer, no, pero el propósito por lo menos de hacer el esfuerzo de enmendar. Entonces, eso es lo que tenía que hacer la persona para ir al sacramento. 232-8100, 232-8100 para las personas que deseen participar en el programa 2000 años después. Estamos en vivo y podemos resolver sus preguntas. Salvador, que te interrumpí un momento sobre el texto de que no tengo pecado. ¿Puedes leerlo nuevamente, que tal vez no quedó muy claro en esa ocasión? Porque estábamos hablando de que hay personas que dicen que no se confiesan sinceramente porque piensan que no tienen pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Y todavía dice el versículo 10, si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, su palabra, que es Cristo, no está en nosotros. O sea, lo fundamental para adquirir la misericordia de Dios es reconocer que soy pecador. Sí, ya te decía hace rato lo de Proverbio 28:13, que decía que quien oculta su pecado no prosperará. Sin embargo, el que los declara y los confiesa, dice, obtendrá misericordia de Dios, ¿verdad? También hay un texto en los Proverbios, si no me equivoco, que dice que hasta el más justo peca 7 veces al día. Tenemos que buscar la cita, que no la tengo aquí a la mano, pero lo he leído también. ¿Tenemos otra llamada? Felipe decía, Tenemos otra llamada, ahora seguimos. 232-8100, 232-8100. Adelante al televidente. Buenas noches. Buenas noches. Es para que ustedes aclaren algo. Hay personas que ellos no creen en la confesión porque dicen que no se van a confesar con una persona igual que ellos. Y sucede que comulgan sin confesarse y a veces están pues en pecados graves, ¿no? Entonces es importante que ellos sepan que sin confesarse no se puede comulgar. Está bien, le agradecemos mucho su aportación al 232-8100. Bueno, vamos a ver un cambio y después del cambio respondemos la pregunta. Estamos de vuelta en este su programa 2000 años después, con todos los errores. Aquí me está regañando, Katy me anda regañando, pero tiene que entender que yo no soy somos novatos en esto. Somos novatos, no somos... no tenemos la prestancia. Me alegro, hermano, que me está ayudando. Bueno, entonces, la pregunta, Felipe, rápidamente. Te estamos hablando de que no nos debemos confesar donde un hombre igual que yo, un hombre pecador. ¿Qué le podemos decir al respecto? Bueno, que sí no debemos confesar porque fue el medio que Jesús estableció. Y yo creo que Jesús es Dios. Y si digo que lo acepto, tengo que aceptarlo con lo que Él enseñó, lo que Él es, lo que Él estableció. Si Él estableció que hemos de confesarnos, hay que hacerlo. Luego, que tenga presente que perdona, aunque sea a través del sacerdote, es Dios. Dios es el que perdona. Que ningún hombre tiene poder para decir que yo te perdono en mi nombre, en mi poder, no. El sacerdote es un ministro de Dios, un instrumento, un representante de Dios, y a través del sacerdote, a través de la autoridad que Jesús le ha dado, desde Dios hace llegar el perdón, porque el sacerdote dice al final de la solución, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dice, yo te perdono en mi nombre, porque yo soy un sacerdote, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que es importante, Pablo, que también ministró para la reconciliación o la confesión, como vemos en la segunda de los Corintios. Te voy a leer 2 Corintios 2, capítulo 10 y 11, y él aclara este concepto, dice, a quien vosotros perdonéis también yo le perdono, dice. Y dice Pablo, pues lo que yo perdoné, si algo he perdonado, fue por vosotros en la persona de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos su propósito. Pablo perdonaba como dice en la teología, in persona Christi, en el momento que el sacerdote está pues, en un sacramento, está pues, como dice, importante para que la persona de Cristo esté presente y nos haga llegar su misericordia y su gracia. Tenemos una llamada al 232-8100, vamos a ver si la tomamos. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, señora. Parece que la llamada se cayó. Hay parte de la escuchamos. Parece que la llamada se cayó. Hay parte de una segunda parte de la pregunta. Sí, la otra parte, Roquel, de la pregunta, ella sí es que hay personas que comulgan en pecado mortal, o sea, sin confesarse. Entonces, estas personas deben de ver bien la Biblia. Discúlpame, Salvador, me informa que está ahí. ¿Puede hablar, señora, por favor?
Mi pregunta es la siguiente. Dígame. Diablo de Samaria, sector 2. ¿Por qué una persona que está unida no se puede confesar? O sea, no estoy casada por la iglesia, estoy unida nada más. ¿Esa es su pregunta? Muchas gracias, le agradecemos su pregunta. Vamos a ver si respondemos primero la segunda parte de la comunión en pecado mortal y después respondemos esa pregunta que nos acaban de hacer. O sea, tenemos que tener presente que la Eucaristía es el sacramento de sacramento, ¿no? Entonces, San Pablo aquí le da su debido énfasis y dice en la 1 Corintios 11, versículo 24, lo siguiente, ¿no? Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Es decir, que quien va a comulgar y va en pecado mortal sin confesarse, como decía esta hermana, sin saber o a sabiendas lo que está haciendo, pues prácticamente está comiendo su propia condenación, dice la Biblia, ¿no? Entonces es importante que antes La de comulgar, confesión, creo que las primeras comunidades, el libro que llamado la Didaje, escrito por el año 100 más o menos después de Cristo, habla de los apóstoles inicial, dice que ellos comían y bebían el pan y el vino después de haberse comulgado, perdón, de haberse confesado con un sacerdote. Es decir, que una costumbre que ha venido de 2000 años para acá. O sea, no podemos estar ahora nosotros obviándola porque a mí me parece, yo creo, o porque andan por ahí grupos que supuestamente leen la Biblia y dicen lo contrario, ¿verdad? Entonces, influenciados por eso, muchas veces caemos los católicos en ese error. Yo me confieso con Dios directamente, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, porque un hombre pecador como yo, no, o sea, son pretextos para no aceptar tu responsabilidad como pecador. muy bien, vamos a tomar otra llamada y respondemos entonces las dos llamadas, la anterior y la que viene. El 232-8100, adelante. Buenas noches, hablo de Santa Librada. Yo quisiera saber si una persona que está casada por lo civil nada más pueda comulgar. Está bien, le agradecemos mucho su participación. Dos preguntas, parece que hay mucha inquietud sobre este tema. Vamos a esperar un momento a las personas que estén en línea, que esperen, porque parece que esto ya se respondió anteriormente, pero como que no quedó muy claro. Vamos a ver si le damos un poquito más de tiempo para que se aclare. Felipe, es importante, y quiero tal vez ser un poco el vocero de las personas. Las personas están en esta situación difícil, quieren participar de la iglesia, quieren ser parte de la iglesia, y muchos de ellos se encuentran en esa situación en la que están vueltos a casar, ya tienen hijos, tienen años de tener formalizada una relación ya, y definitivamente incluso las otras parejas están casando. Es un problema un poco complicado, realmente la iglesia ha escrito ya sobre eso. Entonces yo pienso que lo que más le inquieta a las personas es que sienten que si no se pueden confesar se van a ir al infierno, o están prácticamente condenados, o que Dios no los perdona. ¿Qué le podemos decir al respecto? Bueno, varias cosas. Primero, en cuanto al no desesperar, porque el código canónico dice incluso que si una persona está en peligro de vida, de muerte, se le puede dar la solución. O sea que no, O sea, repitamos, si una persona está vuelta a casar, o está en esa situación, sea quien sea, cualquier persona, si está en peligro de muerte se puede confesar. Sí, y se le da la solución, o bautizarlo. O sea, le pasa lo siguiente sencillo. Dice Jesús: si me amas, guardad mis mandamientos. Entonces no podemos decir que yo quiero estar con Dios, quiero estar en la iglesia, pero no quiero hacer lo que Jesús manda, no quiero hacer lo que la iglesia manda, con la autoridad de Jesús. No, yo quiero llevar otro camino. Entonces, resulta que en la iglesia que nosotros estamos, que es la que Jesús y los apóstoles nos han dejado, hay 7 sacramentos y uno es el matrimonio. Entonces, dice Jesús, pues pueden leer el Evangelio en Mateo, en la carta a los Efesios también, pues dice Jesús que pues el hombre dejará a su padre y a su madre y eran una sola carne, y luego dice que el marido es como Cristo es a la iglesia, hacia la mujer, ¿no? Entonces es un sacramento, el matrimonio es un signo en este mundo del amor de Dios hacia nosotros. Entonces es algo santo. Entonces, y Dios nos ha dejado que lo que es su voluntad es que nos unamos en matrimonio religioso. Entonces, si yo vuelvo y repito, si dice Jesús, si me ama, obedecerá mis mandamientos. Entonces yo tengo que saber que si eso es lo que Jesús ha establecido, tengo que hacerlo. Que esa persona está por lo civil, que le impide casarse por la iglesia, pues, que busque el matrimonio. Eso es lo que vamos a sugerirle, ¿no? O sea, no es que, es como digo yo digo, bueno, yo creo que está en el Club de Leones, pues. Entonces ellos tienen su regla que se reúnen todos los martes a las 9 de la noche. Y yo nunca voy.
Y un día me entero que me sacaron del Club de Leones. Y entonces, ¿y yo por qué me sacaron? Pero si tú no cumples nuestras reglas, nuestra primera regla es que nos reunimos. Ok. Entonces, bueno, pues si no, yo no, ¿cómo que estar en el Club de Leones y no cumplir con las reglas? Pero O sea, tú hablaste del caso de una persona que tiene la posibilidad de volverse a casar. También sabemos de las personas que están separadas y que se mantienen castas sin mantener relaciones con más nadie, Ajá. pueden acceder al sacramento. Pero hay personas que por ignorancia, desconocimiento, tantas situaciones, se casaron por la iglesia, se separaron de un momento y ya muchos de ellos tienen 20 años de matrimonio por cada lado y se casaron tal vez a los 18 años y tienen hijos y tienen cuestiones y tienen tantas cosas. Entonces esas personas ahora, tal vez a sus 30, 40, 50 años, después de 20 años de casado, empiezan a reflexionar y quieren encontrarse con Jesucristo nuevamente. Pero ya no va a dejar la señora que han vivido 20 años para volverse a casar. Entonces, esas personas, ¿qué se les puede decir? bueno, ellos tienen, han de participar en la iglesia, en toda la vida comunitaria, la vida de fe, pero la iglesia mantiene desde hace 2000 años que la persona que ha roto con su matrimonio religioso no puede comulgar, porque hay que salvaguardar la grandeza del sacramento, de los sacramentos, no solamente la Eucaristía, Jesús está presente, sino el mismo matrimonio, que como te digo, es signo, es algo, el matrimonio es algo sobrenatural, es algo fuera de este mundo. El matrimonio no es el contrato cuando vamos al civil, ese sí es un contrato, pero a nivel religioso es algo sobrenatural, es como el bautismo, es un solo bautismo. Hay gente que cree que se andan bautizando por todos lados, pero Jesús dice, es un nacimiento de lo alto, es de Dios. Si Dios da ese nacimiento, ¿quién soy un hombre para decir que voy a volverte a hacer nacer? Lo mismo el matrimonio, es una sola unión que hace Dios. Entonces, ¿quién somos nosotros para ir haciendo otras uniones? Entonces, en el respeto a esa dignidad, entonces se mantiene pues esto que es lo mismo que hemos tenido en 2000 años. La persona que está en esa situación se le invita a que participe en todo lo posible, puede alimentarse con la palabra, puede hacer una comunión espiritual, pero sacramentalmente no. Bien, queridos televidentes, hoy hemos tenido un tremendo programa con este programa de la reconciliación. Es fundamental pensar un momento. Jesús nos dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús nos está llamando a todos a recibir ese perdón, a recibir esa misericordia de Dios totalmente gratis. No tiene que comprometerse con diezmo, no tiene que comprometerse a vender revistas ni a repartirlas, no tiene que comprometerse en nada, solamente tiene que accesar al sacramento que Dios estableció totalmente gratis, sin ningún compromiso. Solamente Dios pide una llave, el arrepentimiento. Y para las personas que tenemos preocupaciones porque no podemos acceder a ese sacramento sin culpa nuestra, tal vez por desconocimiento, tal vez por ignorancia no culpable, sepa, hermano, que la misericordia de Dios es infinita. Y así mismo como la gracia de Dios se derrama sobre los cristianos y sobre los no cristianos, y así como creemos nosotros firmemente que Dios hace todo lo que está en su mano para que todos los hombres se salven, solamente usted tiene que ir con fe y devoción a los pies de Jesucristo y seguramente que su misericordia infinita lo va a tocar. Porque nadie, absolutamente nadie, está fuera de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es más alta que más alta que los montes más encumbrados y más profunda que lo más profundo del mar. Abarca todo y no hay pecado que no pueda sanar, no hay pecado que no pueda perdonar. Así que, hermanos, con confianza y sin caer en desesperación, acudamos a los medios que Jesucristo nos dejó. Si tenemos la inmensa gracia de poder participar en la reconciliación, participemos en la confesión y confesemos. Si no la tenemos, también tengamos firme confianza en la misericordia de Dios, que es más grande que la de todos los hombres juntos, que es más grande que todo el universo. Abracémonos a la cruz de Cristo y recibiremos maravillas, libertad, felicidad, y volveremos a encontrar lo que nosotros necesitamos tanto, que es encontrar nuestra verdadera vitalidad que viene de Dios. Hoy estuvimos muy contentos de estar con ustedes, Salvador, Felipe. y Roquel, que les saluda atentamente y que les desea a todos que pasen una semana siempre alegres en el Señor.